Gracias, presidente. La verdad que cuando escuchaba al congresista Salazar, me preocupé porque dijo que habían 4 requisitos indispensables que había establecido el Tribunal Constitucional para sancionar el delito de apología del terrorismo. Pero revisando el proyecto de dictamen y viendo cuáles son esos 4 puntos, veo que se ha exagerado la figura. Yo no creo que el Tribunal Constitucional, al establecer esas 4 condiciones, haya puesto en peligro sancionar a nadie. Al contrario, creo que busca garantizar un debido proceso y que se defina claramente en qué casos podría sancionarse la apología. En segundo lugar, presidenta, hace varias semanas el presidente del Consejo de Ministros anunció en público que este proyecto de negacionismo que presentaba el Poder Ejecutivo podía colisionar con la libertad de expresión y anunció que iba a hacer alcanzar sus propuestas de modificación. Creo que todavía no han llegado. Sería interesante saber cuál es la opinión del doctor Jiménez cuando anunció que el proyecto presentado podía afectar la libertad de expresión. Él mismo lo reconoció, pero no conozco sus modificaciones. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Solórzano. Congresista Benítez. Gracias, presidenta. Yo no he dicho que no esté el tema, lo que digo es que me hubiera gustado escuchar cuál era la posición del presidente del Consejo de Ministros, porque él dijo, el proyecto que hemos presentado, al parecer colisiona con la libertad de expresión y voy a alcanzar modificatorias. Nunca llegaron, me hubiera gustado saber cuáles son las modificatorias que él creía que habían que hacerse, pero en fin, ya estamos trabajando la etapa del predictamen. Presidenta, a mí me preocupa, por ejemplo, la represión que se está poniendo para este delito. Me parece que es exagerado poner hasta 12 años de prisión por un delito de negacionismo, que tampoco estoy muy convencido que pueda ser una herramienta jurídica decisiva para enfrentar a los grupos subversivos que quieren, por decir, a través del Movadef u otros, mantener vigente un tema determinado. No estoy muy convencido. No creo que esa sea la herramienta suficiente para que el Estado pueda acabar con eso. Puede ser tal vez una posibilidad, aprobar una norma para asustar, para que por ahí se diga, bueno, con esto ya nadie va a negar estos hechos, pero no le veo la solidez ni la consistencia como para que esta norma sea básica. Y además, 12 años de prisión como máximo para este tipo de hecho, más que un delito de homicidio, me parece realmente exagerado. Y si reviso la jurisprudencia que se ha alcanzado en el dictamen de penas para otros países, son 2 años, 4 años, 1 año, 3 años. Pero habría que ver por qué el predictamen sugiere que tenga una pena máxima de 12 años. ¿Cuál es el análisis que se ha hecho para poder lograr determinar que es tan grave el delito que pueda merecer una pena de esa magnitud? En tercer lugar, presidenta, me preocupa cómo va a quedar el caso de los parientes, digamos, de los condenados por subversión. Porque acá se dice que el delito de negacionismo lo cometerían aquellas personas que niegan hechos que han sido condenados y que se encuentran con sentencia firme. Que yo sepa, los padres, hermanos, hijos o parientes de condenados siempre van a negar el hecho. Van a decir que sus familiares no cometieron el hecho, que no eran parte de la subversión, que nunca cometieron las infracciones. Entonces hay que tener cuidado con que después no se vaya a estar poniendo como carne de cañón a familiares de personas que han sido sometidas a este tipo de procesos. Y además hay que tener en cuenta que hay muchos que hoy día han vuelto al Estado a trabajar que fueron indultados, que tienen una condición distinta. Acá se habla de sentenciados, pero hay muchos que el propio gobierno de la década del 90 los indultó y los puso en libertad porque dijo que eran inocentes. Una figura extrañísima porque al inocente no se le perdona de nada, pero el gobierno de la época del 90 lo dio como un mecanismo de liberar personas reconociendo que se habían equivocado y habían condenado inocentes. Esas personas inocentes que hoy en día pueden opinar, ¿cómo quedarían? ¿Cómo se evaluaría la situación de ellos? Puede haber sentencia firme, pero fueron indultados, tienen una figura distinta, no solo queda vigente la condena. Me pide una segunda interrupción el congresista Otaro, la presidenta. Congresista Benítez. Presidenta, yo comparto lo que dice el colega Freddy Otaro, y es probable que acá en la comisión entendamos lo que él ha dicho,
pero la realidad de nuestro Poder Judicial no siempre es la misma. Los jueces, por el tipo de fallos que dictan, no siempre opinan igual que el congresista Otárola. Si el congresista Otárola fuera juez, de repente podríamos aprobar esta ley, porque él sí sabría aplicarla. Pero la mayoría de los magistrados que hay en el Perú, que dictan resoluciones prevaricadoras, que atropellan el debido proceso, o que son abusivos, o que condenan inocentes, o que todo lo ven represión, ya es algo peligroso. Entonces, creo que más bien lo que ha dicho el congresista Otárola nos alarma más, porque los jueces hoy en día resultan peligrosos en muchos casos, señor presidente. En muchos casos, no digo en todos, pero en muchos hay un riesgo ahí. Presidenta, en cuarto lugar, también me preocupa un tema. Cuando hablamos de terrorismo, y algo se ha dicho acá, solo enfocamos la parte de la subversión. ¿Y cómo quedan aquellos que pudieron cometer crímenes de lesa humanidad? O sea, ¿cómo quedan aquellos que integraron grupos paramilitares, llámese Grupo Colina, llámese Comando Rodrigo Franco, que cometieron crímenes y que después comienzan a negarlos, comienzan a decir que ellos actuaron correctamente, o hay terceros que los defienden y aparentemente dicen, no, estamos defendiendo a la Fuerza Armada, que le quieren hacer daño a la institución, y hay que saber separar las cosas. Entonces ahí hay un tema, cuando se habla de terrorismo hay que ser más amplio de conceptos. Hay terrorismo de Estado, hay terrorismo subversivo, hay condenados por violación de derechos humanos, hay condenados por crimen de lesa humanidad, que de repente niegan los hechos en público y de repente también deberían ser sancionados, pregunto yo. Por eso es que esta norma merece un análisis profundo, una cirugía democrática, jurídica, que permita realmente aprobar una ley de la cual el Poder Judicial pueda aplicarla sin atropellar los derechos fundamentales. Yo hasta ahora, presidenta, tengo mis dudas, tengo mis reservas, tengo mis preocupaciones, tengo mi desconfianza histórica en el Poder Judicial y a veces en el Ministerio Público. Entonces eso no me puede permitir ahora opinar diciendo voy a votar a favor de la norma. Tengo esas reservas, tal vez en el transcurso del debate se puedan ir aclarando, pero como primera intervención dejaría estas preocupaciones, estas observaciones, estas reflexiones para que puedan ser consideradas por la comisión, evaluadas, debatidas y tal vez aprobadas. Muchas gracias, presidente.